Hoy tenemos un tema que desde el punto de vista mío es bien bello. No sé si ya lo tenemos, pero el tema de hoy es: ven y siéntate ¿a dónde? A la mesa. Hoy hablaremos de esas promesas que hacemos a la ligera, esas promesas arriesgadas que le hacemos al Señor Jesús, y muchas veces intentamos cumplirlas con nuestro ego, y cuando hacemos eso terminamos fracasando. Pero aún más, quiero hablarles de la vergüenza que sentimos cuando usted y yo no cumplimos las promesas que le hacemos al Señor Jesús. Pero no solamente me voy a quedar allí. Sobre todo quiero hablarles de cómo Jesús busca a usted y a mí en el lugar donde nos queremos esconder por no haber cumplido sus promesas, y nos invita una vez más a sentarnos a su mesa. Por eso el tema de esta mañana es: ven y siéntate a la mesa. Voy a usar dos textos de base y los voy a tocar después de una manera muy ligera. ¿Listo? Necesitamos estar muy atentos de lo que vamos a hablar, porque hoy voy a ser más narrativo, voy a tratar de contar la historia. Así que empiezo con Juan capítulo 18, versos 25 y 28. Dice: estaba pues Pedro en pie calentándose y le dijeron: ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo: no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Y Pedro negó otra vez, y enseguida cantó el gallo. Juan capítulo 21, voy a leerles del verso 3 en adelante, y dice: después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Didimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro dijo: voy a pescar. Ellos dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron a la barca y no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y dijo: hijitos, hijitos míos, ¿tienen algo para desayunar? Y ellos dijeron: no tenemos nada, respondieron. Y él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis entonces peces. Y la echaron y no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien amaba Jesús dijo a Pedro: es el Señor, Pedro. Y Pedro, cuando oyó que era el Señor, se colocó la ropa corriendo, porque se había despojado de ella, y se echó a la mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no estaban sino a 100 metros de distancia de ellos. Al descender a la tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Y Jesús le dijo: traed los peces que acaban de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a la tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Y les dijo: venid, coman. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres? Porque todos sabían que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta ya era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de entre los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, ven acá un momentico, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Pero respondió: Señor, tú sabes que te amo.
Volvió y le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo que cuando eras joven te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras ir. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y hecho esto añadió: sígame. Esta no es la historia de Pedro. Esta es la historia tuya y mi historia, ¿verdad? Ahora, esta es la historia de una promesa hecha con el poder del ego, pero también es una de las más poderosas historias de restauración que podemos ver en la Escritura. Y esta historia empieza de una manera muy interesante. Está Jesús en la mesa con sus discípulos. Jesús había pasado 3 años con ellos. Para Jesús era su familia. Con ellos había compartido su corazón, con ellos había compartido grandes momentos, pero también los discípulos veían a Jesús como un padre, como un amigo. Él los conocía muy íntimamente. Así que era una noche bien interesante. Era tan interesante para ellos, pero aún más para el Señor Jesús, porque Él sabía que esa noche iba a ser la última noche que iba a compartir con ellos la cena. Así que esa noche el Señor Jesús estaba un poco nostálgico, un poco lleno de muchos sentimientos, porque sabía que después de algunas horas Él tenía que ir a enfrentar la situación más terrible que cualquier hombre podía enfrentar. Y no estaba solamente pensando que tenía que ir a enfrentar la cruz. No era solamente que iba a ser o que iba a recibir 39 latigazos y que su piel iba a ser arrancada. No era solamente que iba a ser lacerado o crucificado, sus manos y sus pies iban a ser traspasadas. No era solamente eso, no era solamente que le iban a colocar una corona de espinas e iba a desfigurar todo su rostro. No era solamente la vergüenza de estar colgado desnudo en una cruz. Era que Él iba a cargar en esa cruz todo el pecado de la humanidad. De pronto para nosotros hablarlo de esa manera nos suena como un poco raro y no lo podemos comprender. Pero hay pecados que pesan en nosotros, que no nos dejan la vida tranquila y que a mucha gente pueden llevar a quitarse la vida. Y Jesús iba a llevar todo el pecado de la humanidad, pero no solamente eso. Iba a tener que enfrentar el juicio de un Dios santo para poder liberarnos a usted y a mí. Así que esa noche el Señor Jesús estaba con sus emociones a flor de piel. Su mirada, su forma de hablar era muy sensible. Él estaba en un nivel sentimental y emocional que todo el mundo lo podía percibir. Y estando en ese sentimiento, Él dice: les tengo una noticia no muy grata. Van a venir por mí y me van a crucificar. Y todos ustedes me van a dejar, me van a abandonar. Pero ¿sabe qué? Yo no voy a ser un mártir. Yo soy el que doy mi vida para que ellos lo hagan. No se preocupen, no vayan a entristecerse. Yo ya sé que ustedes me van a abandonar. Pedro, ¿cómo era Pedro? Cuando escuchó eso dijo: un momentico, Señor, perdóname. Yo sé que yo soy tu discípulo y que tú eres el maestro y yo no estoy aquí para contradecirte. Pero yo quiero que tú tengas muy claro que yo no soy como ellos. Todos ellos son cobardes, todos ellos son fusilánimes.
Apenas le acabas de decir que van a venir por ti y mírale la cara. Ya están temblando de miedo. Señor, yo he demostrado que tengo carácter, que me he podido parar delante de cualquier circunstancia si no me he echado para atrás. Si vienen por ti, vienen por mí. Cuenta conmigo. Estoy dispuesto a ir contigo hasta el final. Jesús lo mira y le dice: Pedro, mírame. Tú también me abandonarás. Pero ¿sabes qué, Pedro? No te preocupes. Yo ya lo sé. Ya cuento con eso. Perdóname, Señor, pero ¿no te has dado cuenta que te está hablando Pedro? Yo, Señor, fui el que caminé al lado tuyo en el mar de Galilea. Yo fui el que caminé. Yo fui el que te dije: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Yo tengo el carácter que ellos no tienen. Yo no te negaré, yo no te dejaré. Si vienen por ti, vienen por mí. ¿Sí o no? ¿Cuántos somos así? Machos. Mero machos. Y el Señor le dijo: Pedro, ¿sabe qué? Pedrito, tú me vas a negar. Tú me vas a negar. ¿Y sabe qué? Te voy a decir algo. Te voy a dar una prueba para que la tengas en cuenta. Cuando cante el gallo, te acordarás de lo que yo te estoy diciendo. Te acordarás de esta conversación. Ahora, todos sabemos o deberíamos saber lo que sucedió de ahí en adelante. Después de esa conversación, el Señor Jesús sale al huerto de Getsemaní. Allí Judas viene y entrega al Señor Jesús con un beso. Se forma el alboroto porque los soldados vienen a tomar a Jesús como si fuera un vulgar ladrón, como un delincuente. Sacan las espadas, cogen a garrote a los discípulos. Pedro saca la espada, le quita la oreja. Y cuando los discípulos vieron todo ese alboroto, pero dentro de los discípulos que huían, ¿quién cree que huía también? Pedro, ¿sí o no? Ahora Pedro iba corriendo y de pronto, ¿qué cree usted que sucedió? Se acordó. Yo acabo de decirle hace unos momentos al Señor que no lo dejaría, que estaría dispuesto con él. Entonces, mejor lo voy a seguir de lejos. Y de ahí Pedro empieza a seguir al Señor Jesús a 2 cuadras, 3 cuadras, 4 cuadras. Y llevan al Señor Jesús al templo del sumo sacerdote en la madrugada. Y allí lo empiezan a interrogar, lo tiran de rodillas, le amarran los ojos, lo vendan, y empiezan a golpearlo, a escupirlo, a cachetearlo y a decirle: profetiza quién te está golpeando. No que eres profeta, pa. ¿Quién te está golpeando? Profetiza. Pedro, que había seguido a Jesús hasta ese lugar, encuentra que en el patio del sumo sacerdote habían brasas que los siervos del sacerdote habían prendido para poder calentarse esa noche del frío. Pedro, que iba tal vez un poco cubierto para que no lo identificaran y no supieran que él era uno de sus seguidores, se acercó al fuego y empezó a calentarse, ¿cierto? Cuando de repente uno de los siervos de los sacerdotes le dijeron: ¿sabes qué? Tú no haces parte de este grupo. Tú nunca has estado en este lugar. Seguro que tú eres uno de ese alborotador que anda por ahí. Seguro que tú eres uno de ese que se cree el Mesías, de ese loco que ha venido a perturbar la fe del pueblo de Israel. Y Pedro le dijo: mire, yo no tengo nada que ver con ese señor. Déjame quieto, yo simplemente me estoy calentando.
No terminó de decir eso Pedro cuando ya el otro vino y le dijo: ¿sabe qué? Te voy a decir algo. Tú eres uno de los galileos, porque tú no hablas como hablamos en Jerusalén. Tu acento es de pescador, y los pescadores andaban con ese Mesías, con ese loco, con ese que quiere redimir al pueblo de Israel, pero realmente está trayendo más problemas a la fe y al pueblo de Israel que cualquier otro. Así que tú eres uno de ellos. Mira, respétame por favor. Yo no tengo nada que ver con ese señor. No lo conozco. Ya le estoy diciendo, yo no conozco a ese señor. No estaba acabando de decir que no lo conocía cuando llega una mujer que también servía junto a los sacerdotes, o le servía a los sacerdotes, y le dice: ¿sabes qué? Yo te vi a ti ayer con ellos. Tú haces parte de cada uno de los que caminan con él. Y Pedro dejó de llorar porque dijo: ya estoy descubierto. Entonces, mira, respétame, yo no tengo nada que ver con ese. Póngale puntos suspensivos. Y dice la Biblia que empezó a sacar el lenguaje más obsceno y perverso que tenía Pedro como pescador, que tenía Pedro como mecánico, que tenía Pedro como carpintero, que tenía Pedro en cada uno de los ambientes donde nosotros nos movemos. Hay un lenguaje vulgar, y Pedro sacó todo el armamento que tenía cuando cantó el gallo 3 veces. Y Pedro sintió en su corazón que había traicionado a su maestro, que había fallado a su maestro, y se entristeció muchísimo. Pero para completar la decepción de Pedro, el Señor Jesús busca la mirada de Pedro, y Pedro se encuentra con la mirada de Jesús. Y Pedro dijo, o pensó, que cuando Jesús lo miró le estaba diciendo: me has traicionado, me has decepcionado, esperaba más de ti. Pedro, me fallaste. Y eso es lo que muchas veces usted y yo pensamos. Muchas veces cuando fallamos y hacemos promesas a la ligera por el ego y la emoción del momento, cuando nos encontramos con la mirada de Jesús, hemos creído y pensado eso. Ahora hay algo bien interesante. ¿Qué estaba pensando Pedro cuando dijo: Señor, yo no soy igual que ellos? ¿Qué estaba pretendiendo Pedro hacer cuando le dijo: yo no soy como esos cobardes de tus discípulos, yo he marcado la diferencia? Tú has visto que yo he sido totalmente diferente, he estado contigo en las buenas y en las malas. ¿Qué era lo que Pedro estaba buscando al decir esas palabras delante del Señor Jesús y delante de sus amigos discípulos? ¿Sabe? Yo creo que Pedro estaba buscando lo que usted y yo a veces queremos buscar, y es impresionar al Señor Jesús. Porque Pedro estaba diciendo: Señor, yo sé que tú escogiste a los otros por gracia, pero a mí me escogiste por el talento, por mis capacidades. Hiciste la mejor inversión al escogerme a mí. La sacaste del estadio. Pedro estaba, cuando hizo eso, estaba pensando que él era la última Coca-Cola del desierto. Pero ¿sabe qué? Cuando Jesús lo mira, lo está mirando no para juzgarlo, aunque Pedro con esas palabras lo que quería era impresionar a Jesús, como lo queremos impresionar usted y yo. Mire, Pedro tiene algunas características interesantes. Cuando usted y yo no cumplimos nuestras promesas que hacemos,
porque la hacemos en el furor de un ego, de una emoción, porque muchas veces queremos impresionar a los que tenemos al lado y pretender impresionar a Jesús y no cumplimos nuestras promesas. ¿Sabes qué hacemos? Hacemos exactamente lo que hizo Pedro. ¿Qué hizo Pedro en esta historia? Se fue a pescar. ¿Sí o no? Se fue a pescar. Él dijo en el verso 3: voy a pescar. Y ellos le dijeron: Pedro, vamos contigo también. Ahora, ¿qué pescaron? Nada. Ahora, ¿qué significa que Pedro se hubiera ido a pescar? ¿Qué significa? Para algunos, irse a pescar significa volver al mundo, volver al pecado, volver a la perdición, volver a la vida antigua. Pero Pedro conocía muy bien a Jesús para dejar su fe. Pedro se sentía demasiado avergonzado con el Señor Jesús como para estar cerca de Él. En otras palabras, Pedro estaba volviendo nuevamente al lugar donde el Señor Jesús le había llamado 3 años antes. 3 años antes, el Señor Jesús le había hecho un llamado maravilloso. El Señor Jesús fue al mar de Galilea. Pedro estaba pescando allí, y ahí el Señor le dijo: Pedro, de aquí en adelante ya tú no serás un pescador de peces. De aquí en adelante serás un pescador de hombres. Y mire, de ahí en adelante Pedro, su vida cambió, porque Pedro nunca había hecho parte de algo tan poderoso como lo que Jesús le estaba invitando a hacer. Y esa misma situación nos ha pasado a usted y a mí. El Señor Jesús nos está invitando a ser parte de un reino maravilloso, del reino de los cielos. Y nadie nos ha hecho una propuesta tan grande y tan poderosa. Y nosotros nos sentimos orgullosos y queremos hacerlo mejor, y estamos dispuestos a lo que sea, como sea y con quien sea, para poder cumplir ese mandamiento. De hecho, Pedro lo demostró durante los 3 años consecutivos que él marcaba la diferencia frente a todos sus discípulos. Pedro quería demostrarle que el Señor Jesús no se equivocó cuando le hizo el llamado, que la inversión de esos 3 años fue una inversión bien hecha. Sin embargo, Pedro, cuando se dio cuenta que había traicionado al Señor Jesús, él sintió que no valía nada. Él sintió que había decepcionado a su maestro en el momento en que más lo necesitaba. Se sintió fracasado. Y al sentirse fracasado, él dijo: debo ir a un lugar para esconderme del Señor Jesús. Ahora, ir a la pesca, irse a pescar, para Pedro no se fue a un lugar de pecado, fue a un lugar donde él se sentía seguro. La pesca no es ir a pecar, la pesca era irse a un lugar donde se escondía del llamado y de la mirada del Señor Jesús. Pedro, como te digo, había conocido muy bien al Señor Jesús, y él bajo ningún punto de vista iba a abandonar su fe. Pero ¿saben qué? Se iba a convertir en un espectador del reino de los cielos, cuando había sido llamado a ser un protagonista del reino de los cielos. Eso era lo que Pedro estaba visualizando y estaba haciendo en ese momento. Al igual que muchos en esta mañana pueden estar como Pedro, yendo a la pesca, y no están ni bebiendo, no están ni haciendo viendo pornografía, ni adulterando, ni haciendo negocios ilícitos. No están haciendo nada de eso.
simplemente están buscando cómo huir del llamado del Señor Jesús. Miren, los que están aquí, yo no sé cuántos de los que están aquí han entendido que huyen del llamado de Dios. Algunos vienen a este lugar consecutivamente, algunos cantan, levantan las manos, dicen amén al sermón, otros diezman, ofrendan, pero sin embargo estás escondiéndose del llamado de Jesús. Todos tenemos un lugar para escondernos del llamado de Jesús. Para la mayoría de esta generación, el escondite preferido, ¿sabe cuál es? La habitación. Me puse a mirar y yo en mi habitación tengo mi portátil, las tablets, el teléfono, el televisor, tengo los libros, tengo todo para estudiar, todo para poder conocer del reino, todo para poder profundizar y acercarme en intimidad al Señor Jesús. Pero también mi cuarto es un lugar donde yo huyo, me escondo. ¿Por qué? Porque tengo un televisor, lo puedo prender, puedo ver una serie de Netflix, yo puedo escuchar una muy buena música, yo puedo cerrar mi cuarto y decir que no estoy y estoy escondiéndome, pero no significa que mi cuarto sea un lugar de pecado, no significa eso. Mire, ¿saben cuántos hombres están huyendo del llamado de Dios y colocan como excusa su empleo, su trabajo? Y dicen, es que si yo no trabajo, entonces ¿quién le da de comer a mi familia? Y tienen razón, tienen razón. Pero tal vez, solo tal vez, para que usted medite, está buscando o colocando el trabajo como una excusa para esconderse del llamado de Jesús. Huyes del llamado de Jesús porque crees que has fracasado en el intento. Mire, cuántas mujeres hoy se excusan por el trabajo, por la maternidad, por lo que tú quieras. Se excusan y tienen muy buenas excusas para hacerlo. Pero realmente, desde mi punto de vista, se están escondiendo del llamado del Señor Jesús. Porque se sienten frustradas, porque se sienten decepcionadas, porque se sienten fracasadas. ¿Cuántas personas el día de hoy se esconden del llamado de Jesús a través de una serie de Netflix? ¿Cuántas personas hoy se esconden del llamado de Jesús detrás del fútbol? ¿Cuántas personas hoy se esconden a través de un negocio? ¿Cuántas personas? Muchísimas. Mire, muchas personas dejan de ser protagonistas para convertirse en simplemente espectadores de un reino que avanza todos los días y que cada día es más veraz y es más visible en la vida de la humanidad. Mire, para usted y para mí es bien importante que entendamos que no podemos escondernos del Señor Jesús. Bajo ningún punto de vista nos podemos esconder. ¿Por qué les digo esto? Porque Pedro intentó esconderse de la llamada de Jesús. Y usted y yo podemos intentar escondernos del llamado de Jesús. Pero ¿sabe una cosa? Jesús es experto encontrando los escondites que usted y yo tenemos. ¿Por qué le digo que es experto? Porque Jesús encontró la oveja perdida. Jesús encontró la moneda que estaba perdida. Jesús encontró al hijo pródigo. Y si lo encontró a ellos, te encontrará a ti y me encontrará a mí. Ese es mi buen Jesús. Ahora fíjate algo que es bien interesante. Nosotros podemos tratar de escondernos de Jesús, pero para Jesús es como un juego de escondites. O sea, el hijo pequeñito de uno le dice: papi, búscame y no me vas a encontrar. Nosotros sabemos todos los escondites donde nuestros hijos se pueden esconder. Para el Señor Jesús no hay escondite que tú tengas que Él no lo sepa
donde está. ¿Listo? Así que no hay lugar para que usted y yo nos escondamos de Él. Ahora, fíjate algo interesante. Él intentó esconderse, pero cuando Jesús resucitó de entre los muertos, cuando Jesús resucita de entre los muertos, Él hace algo maravilloso. Él dice: oye, discípulos míos, ¿dónde están? Vengan, porque quiero que anuncien a todo el mundo entero que he resucitado, he vencido la muerte. Vayan y anuncien que el reino de los cielos empieza en firme. Pedro, Pedro. ¿Y dónde estaba Pedro? ¿Dónde estaba Pedro? Pedro estaba pescando. Ahora, ¿qué hizo el resucitado con Pedro? ¿Sabe qué hizo? Ir a encontrar a Pedro. ¿Qué hizo el resucitado con Pedro? Ir a resucitar su llamado. Eso es lo bello, lo curioso de todo esto. Ahora, hay algo bien interesante, y es que la restauración de Pedro fue en el mismo mar de Galilea, con el mismo milagro, las mismas olas, la misma barca, los mismos discípulos. Allí el Señor Jesús le hace nuevamente el segundo llamado al Señor Jesús. Ese es un milagro, un detallazo de parte del Señor Jesús. Entonces, ¿Pedro se pudo esconder nuevamente en el mismo lugar? No, el Señor Jesús fue y lo encontró. Ahora, Pedro o Juan se da cuenta que es Jesús porque le dice: hijitos míos, ¿tienen algo de comer? Y Juan identifica que es el Señor Jesús. Pedro ni se había percatado, y cuando Juan le dice: Pedro es el Señor, Pedro se pone la ropa y se engancha al mar. Pero ¿qué estaba haciendo el Señor Jesús mientras Pedro llegaba a la playa? ¿Sabe qué estaba preparando el Señor Jesús? Un escenario. Un escenario. Y Él es experto en preparar escenarios para tener encuentros contigo y conmigo. Mire, yo he tenido escenarios que no me lo he imaginado, y me ha sacado de unos problemonones, porque ha formado un escenario extraordinario en los momentos más difíciles, más complicados de nuestra vida. Organiza un escenario, improvisa un escenario, pero sin improvisar. Entonces se está organizando eso para encontrarse con Pedro. Ahora, una de las cosas interesantes es que el Señor Jesús estaba preparando brasas, hizo unas brasas para poder invitar a Pedro a desayunar. Pero la palabra brasas en ese contexto aparece dos veces. Una aparece cuando Pedro está en el patio del sumo sacerdote y maldice al Señor Jesús, o niega al mejor al Señor Jesús. Y la otra es donde el Señor Jesús prepara las brasas para prepararle un desayuno a Pedro y volver a restaurar su llamado. Eso significa que hay brasas que pueden traer vergüenza a nosotros, pero también hay brasas de parte del Señor que se llama gracia para ayudarnos a salir de las circunstancias en las cuales nosotros nos hemos metido. Ahora, eso lo hace el Señor constantemente. Todos los días de nuestra vida lo hace. Él toma nuestras peores experiencias, lo peor de nuestra vida, y saca de ahí un testimonio poderoso. ¿No han escuchado? Yo era ladrón, marihuanero, pandillero, y ahora el Señor, y saca de lo peor de nosotros una historia de testimonio maravilloso. Eso lo hace el Señor todo el tiempo, todo lugar, porque eso se llama gracia para con nosotros. Ahora, es bien interesante porque Él conecta nuestras decepciones, nuestros fracasos, lo conecta tan bien que nos dice: ¿sabe qué, Martín? Hoy, a partir de hoy, te voy a dar la mejor historia de tu vida. De aquí en adelante, todo lo que viviste va a ser para que tú cuentes la mejor historia de tu vida. Ese es el Señor Jesús. Convierte nuestra vergüenza
en un testimonio de vida. Pero no solamente eso. Mire, Jesús es capaz de convertir un símbolo de muerte, un símbolo de tortura, un símbolo de dolor, en un símbolo de gracia y un símbolo de vida. Sino porque cuántos cargan una cruz en su pecho, de oro, de plata, de bronce, de palo, de lo que sea. Pero la cruz era un símbolo de tortura. Cuando a un preso le decían: vas a morir en la cruz, algunos se orinaban, se hacían en los pantalones, otros les daba paro cardíaco, porque enfrentar la cruz era el peor castigo y enfrentar los peores dolores que alguien podía sufrir. Así que el Señor Jesús dice: mira, dame el símbolo más terrible que hay en la tierra, y yo lo convertiré en un símbolo de vida y un símbolo de gracia para la humanidad. Por eso me encanta una canción, y ayúdeme si se me olvida. La cruz es un recuerdo constante, que siempre estarás pensando en mí. Soy amado y puedo amarte con todo mi ser. La cruz, un símbolo de muerte, se convierte en un símbolo de gracia para nosotros. Ahora, no solamente hace eso, el Señor Jesús lo invita a sentarse a la mesa con él, pues le tenía preparado un pez, un pan allí calientico, para que Pedro, que pasó toda la noche pescando, pudiese desayunar junto con él. Ahora, para nosotros sentarnos a la mesa o ser invitados en algún lugar es algo normal, pero desde la perspectiva judía significaba que si yo te invito a mi casa a comer, es porque quiero tener intimidad, porque quiero conocerlo, porque quiero conocer y que tú me conozcas. Quiero tener un tiempo bien bello contigo. Y Pedro, que había traicionado a Jesús, que se sentía decepcionado, que se sentía menospreciado por lo que había hecho en sí mismo, dijo: yo no voy a tener intimidad con el Señor Jesús. Yo primero voy y arreglo el problema, y después me siento de manera digna delante del Señor Jesús para poder tener intimidad con Él. ¿No lo hacemos nosotros eso? ¿No hacemos nosotros eso? Cuando nos la embarramos, yo dije: yo primero arreglo el problema y después voy y tengo intimidad con el Señor. Sin embargo, pasa algo allí. Pedro, junto con Martín, tenía que entender que primero se tiene intimidad con Jesús, que es donde se arreglan los problemas, y después sales a hacer las demás cosas. Nosotros, ¿qué hacemos? Nosotros decimos: déjame y yo arreglo el problema primero, y después tengo intimidad con el Señor Jesús. Pero Jesús dije: no. Yo primero me siento a la mesa contigo, primero tengo intimidad contigo, y en medio de esa intimidad arreglamos los problemas. Y a nosotros nos han enseñado que primero arreglamos los problemas y después tenemos intimidad con el Señor Jesús. Los problemas que nosotros tenemos los tenemos que arreglar en intimidad con Él, con el Señor Jesús. Ahora, un dato curioso, y es que el Señor Jesús le llama Simón, hijo de Jonás. No le llamó Pedro. Pedro le llamó cuando escuchó que Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dijo: tú eres Pedro. Pero en esta ocasión le llamó Simón, hijo de Jonás. En otras versiones dice hijo de Juan. Recuerde que en el hebreo, para ellos tenían dos nombres, uno hebreo y uno griego. ¿Listo? Jesús le dijo: Simón, hijo de Jonás. ¿Por qué le dijo eso? ¿Por qué?
porque Pedro significaba roca fuerte, estable, firme, permanente. Pero cuando le dijo Simón, estaba hablando de un junco, de algo frágil, de algo sensible, de algo volátil, ¿verdad? Ahora, por mucho tiempo yo pensé que el Señor Jesús solamente tenía intimidad y invitaba a la mesa a los poderosos, a los fuertes, es decir, a los pastores, a los líderes, a los ancianos, a los que se muestran que son poderosos, a los que no pecan, a los que no hacen nada indebido, a los que siempre tienen una disponibilidad para hacer las cosas. Pero hoy tengo que darme cuenta que el Señor Jesús también invita a Martín, también invita a Luz, también invita a Toño, también invita a Saidi, también invita a Iván. Que no es solamente al pastor, que no es solamente a la líder de alabanza, que no es solamente al presidente de servidores, que no es solamente a la que ministra haciendo el aseo, aleluya, a su nombre, gloria. No, el Señor también invita a los hijos de don no sé quién y a los nietos de no sé quién será. El Señor invita a ese muchacho que creció en un pueblito llamado San Vicente de Chucurí, que hoy comete errores, que fracasa, que se siente deprimido, que se siente desmotivado, que a veces queriendo hacer lo bueno termina haciendo lo malo, que a veces se encuentra con unos trancones que no sabe de qué manera poder resolverlos. Él me dice: ven, porque tú también haces parte de la mesa. Yo no soy interesado solamente en el pastor, yo también estoy interesado en Martín, el hijo de Gonzalo y de Hilda, que está en un proceso de aprendizaje, pero también está interesado en ti, que estás en un proceso el cual todos los días vas creciendo, y en medio de ese proceso Él te dice: ven a esta mesa. Ahora, en medio de ese proceso, el Señor le hace 3 preguntas a Pedro. 3 preguntas. ¿Cuántas veces negó Pedro al Señor Jesús? 3. O sea que una por cada vez que lo negó. Ahora bien, por una mala traducción que tenemos en la Reina Valera, no entendemos la conversación que está teniendo el Señor Jesús con Pedro. Porque cuando usted lee otras versiones del día de hoy, usted nota que hay una palabra diferente. Ahora, fíjate, en el griego la palabra amor es traducida de diferentes maneras. Y en el griego la palabra amor se puede traducir como ágape. Y ágape es un amor incondicional. Es un amor que está dispuesto a todo. Es un amor que va hasta el fin, hasta la muerte. Es incondicional. Pero el amor fileo es un amor condicionado. Es un amor que tiene límites. Es un amor que se liga a algo, pero que no tiene capacidad para resistir. Entonces, en esta mañana, cuando Jesús diga me amas, está hablando del amor ágape. Pero cuando Pedro dice: Señor, tú sabes que yo te amo, está hablando de un amor te quiero. Y hay una diferencia entre te amo a te quiero, ¿cierto? O sea, cuando uno dice te amo, es porque uno está dispuesto a lo que toque hacer, como toque hacer y donde toque que hacerlo. Ese es el amor que sentimos por los hijos, ¿o no? Claro, pero cuando uno dice te quiero, entonces te quiero hasta donde te portes bien. Te quiero hasta donde me convenga quererte, ¿sí o no? Te quiero hasta que las cosas se pongan difíciles. Te quiero hasta cuando miremos a ver cómo salimos. ¿Listo? ¿Lo tenemos claro? Vamos a la
vamos a la conversación entonces. El Señor Jesús le dijo a Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Pedro se quedó mirando al Señor Jesús y dijo: Señor, ya tuvimos esta conversación hace unos días atrás, y te tengo que decir, Señor, que te fallé. Pido perdón. Te tengo que decir, Señor, que yo solamente te quiero. No sé qué más decirte, solamente te quiero. Y el Señor Jesús le dice a Pedro: Pedro, sal de tu escondite, cumple tu ministerio, pastorea mis ovejas. La segunda vez le dice: Pedro, mírame a los ojos, Pedro. Estamos en una intimidad, tú y yo conversando. Pedro, dime la verdad, ¿tú me amas, Pedro? ¿Estarías dispuesto, Pedro, a hacer lo que sea por mí? ¿Estarías, Pedro, dispuesto a dar tu vida por mí? Y Pedro le dice: Señor, yo ya te dije, yo ya llegué a mi límite. Yo ya te demostré que yo no tengo la capacidad de amarte de la manera que tú me amas. Yo solamente soy capaz de quererte. Hasta ahí llego yo. No tengo más amor para ti. Y el Señor Jesús lo mira a los ojos, diciéndole: Pedro, es lo que yo te decía. Por eso sal de tu escondite, cumple tu ministerio, cuida mis corderos. Y luego el Señor Jesús, en la última pregunta, le dice: Pedro, con que tú me quieres, Pedro, con que ese es el amor que tú me tienes a mí, solamente eres capaz de quererme. Y obviamente Pedro, dice la Biblia, que se sintió más triste aún, porque vio que el Señor Jesús se puso al mismo nivel de él. Y le dijo: Señor, eso es todo lo que yo tengo para ti. Quisiera engañarte nuevamente, pero es todo lo que tengo para ti. Tú lo sabes todo. Y el Señor Jesús le dice: Pedro, sal de tu escondite, cumple tu ministerio, pastorea mis ovejas. Ahora, después de esa conversación, ¿qué era lo que el Señor Jesús realmente le estaba diciendo a Pedro? ¿Sabe? El Señor Jesús nos estaba revelando lo que significa verdaderamente el Evangelio. Eso era lo que el Señor le estaba revelando a Pedro, y nos quiere revelar a usted y a mí esa verdad. O sea, el Señor le estaba diciendo: Pedro, el amor que tú tienes es supremamente pequeño. ¿Por qué no permites que mi amor te inunde? ¿Por qué no permites que mi amor te abrace? Porque yo tengo un amor alto, ancho, profundo. Nuestra relación no se basa en las promesas que tú me haces. Nuestra relación se basa en las promesas que yo te hago a ti. Nuestra relación no se basa en el amor que tú tienes para mí. Nuestra relación se basa en el amor que yo tengo para ti, Pedro. Y tú tienes que entenderlo, y nosotros tenemos que entender que eso es una realidad en nuestra vida. El fundamento no es de la relación con Jesús, no es el amor que nosotros le podemos dar al Señor. El fundamento de la relación con Él está en el amor que Él nos da a nosotros. Ahí se basa el fundamento. Esa es la verdad del Evangelio. Usted y yo fallamos en las promesas, pero Él cumple sus promesas. Usted y yo no estamos dispuestos a dar la vida por Él, pero Él está dispuesto no solamente a dar la vida, sino que sigue dando la vida por usted y por mí.
Y eso tenemos que entenderlo. Fíjate algo interesante. Todas las religiones del mundo, todas sin excepción, buscan que las personas ofrezcan sacrificio, que la persona haga votos, que la persona se esfuerce para poder encontrar la gracia de poderse estar al lado o sentarse a la mesa con sus dioses. Todas las religiones del mundo exigen una cantidad de situaciones para poder sentarse en la mesa de su Dios. Sin embargo, el cristianismo marca la diferencia. Porque la fe en Cristo Jesús, o la fe en ese Dios que se hizo hijo, es el único que fue capaz de hacer un sacrificio bien fuerte para restaurar nuestro llamado y volvernos a sentarnos con Él junto a la mesa. Ese es el Evangelio. Ahora, ¿cómo termina esta historia? Esta historia, en el verso 18 y 19, termina con Jesús profetizándole cómo iba a morir Pedro. Yo no sé si la pegué ahí o no, no sé si pegué el texto bíblico. Pero termina Jesús profetizándole a Pedro. Y yo te pregunto a ti en esta mañana, ¿quisiera que alguien te profetizara cómo vas a morir? Nadie, ¿verdad? Sin embargo, para Pedro fue una profecía poderosa. ¿Y sabe por qué? ¿Qué había intentado Pedro hacer anteriormente? Dar su vida por Jesús, estar dispuesto a morir por Jesús. Y aquí viene el Señor Jesús y le dice: Pedro, cuando tú eras pequeño, hacías lo que se te venía en gana, iba donde se te venía en gana. Vivías tu vida de la manera que querías, pero de manera irresponsable, porque no cumplía ninguna de las cosas que hacía. Pero ahora que eres grande, adulto, ahora que hemos tenido una conversación íntima, ahora que tú te enteras que no se trata de primero arreglar el problema y después venir a tener intimidad conmigo, ahora que tú entiendes que en medio de la intimidad arreglamos el problema, ahora que tú entiendes que el amor no se basa en lo que tú me puedes dar, sino en lo que yo te doy. Ahora yo te voy a decir, Pedro, que ahora que tú eres un adulto, otro vendrá, te amarrará y te llevará donde tú no querrás ir. Y dice la Biblia que estaba profetizando sobre la muerte de Jesús. Y cuando tú lees la historia de Pedro, dice la historia que Pedro fue llevado a Roma. Y estando en Roma, le dijeron: niega a ese Jesús el cual tú sigues. Y Pedro dijo: no lo niego. Te voy a mandar a la cruz. Mándame a la cruz si es necesario, pero no lo niego. Te van a torturar en la cruz. Tortúrame lo que quieras, pero no lo voy a negar. Se paró frente a un César, se paró frente al imperio más poderoso de esa época y dijo: ¿sabe qué les voy a pedir? No me crucifiquen como mi maestro. Yo no soy digno de morir como mi maestro. Crucifíquenme boca abajo, de esa manera. Y cuenta la historia que Pedro murió boca abajo. Esto es bien bello. Pedro intentó con el poder de su ego cumplir las promesas, pero después lo pudo cumplir con el poder de la gracia de Jesús. Eso es una cosa bellísima, con el poder de su gracia. ¿Y sabe qué hace la gracia en ti y en mí? No solamente nos levanta, también nos empodera para poder cumplir todas las promesas que hemos hecho al Señor. Eso hace la gracia para con nosotros. En esta mañana muchos pueden estar debajo de la mesa, como la mujer que estaba diciendo: Señor,
Dame una migaja, que aún los perrillos comen de la migaja que caen de la mesa. Pero sabe, el Señor Jesús no está llamando a que comamos migajas. El Señor Jesús nos llama porque somos hijos, y como hijos tenemos derecho al pan, tenemos derecho a la comunión, tenemos derecho a gozar de los beneficios que tenemos en el reino de los cielos. Mire, mucha gente dice: yo no voy a recibir la cena hasta que no arregle mi problema con el Señor. Y yo les digo una cosa: ¿qué está primero en la oración del Padre Nuestro? ¿El perdón o el pan? Alguien que me lo diga. ¿Cómo dice la oración del Padre Nuestro? ¿Cómo dice? Dame primero el pan nuestro de cada día y después. Entonces primero nos sentamos a la mesa, arreglamos los problemas con el Señor, ¿verdad? Fíjate que el salmista dijo la siguiente manera: adereza mesa delante de mis angustiadores. ¿Sí o no? ¿Cuáles son tus angustiadores? La gente, lo que diga la gente. Bueno, si vivimos de lo que diga la gente, estamos perdidos. Nuestro peor angustiador se llama uno mismo. La mente, el pensamiento le vive golpeando, dándole y no nos deja ser libres. Adereza, prepara mesa delante de mis angustiadores. Y él lo entendió de esa manera. Y la oración del Padre Nuestro dice: coman primero el pan y después arreglamos el asunto. Y después dice: mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me acompañarán todos los días de mi vida. Ahora, interesante, cuando habla de la copa que está rebosando, era que cuando era invitado a alguien a la casa de un hebreo, le servían la copa y se la colocaban hasta el tope. Y le decían: tú eres el invitado especial, eres el invitado de honor. Queremos oírte, queremos compartir contigo, queremos tener intimidad, queremos tener amistad contigo. Lo que está a mi disposición está a tus pies. Lo que es mío es tuyo. Lo que tú quieras lo puedes tomar. Y que la copa no se va, que permanecía todo el tiempo llena. Es lo que nos está diciendo el Señor en esta mañana. Por eso no queremos hacer una cena como tradicionalmente lo hace la mayoría de gente. Necesitamos entender el principio, el concepto, el fundamento, la base de lo que es la cena del Señor. Por eso en esta mañana todos somos invitados a la mesa. Él quiere tener una intimidad contigo y conmigo. Todos, sin excepción.